Y vamos con la principal noticia del día de ayer, que tiene que ver con el dato que era esperado, el dato de inflación, y que dentro de todo estuvo dentro de lo esperado, pero no por eso deja de ser un gran dato para el gobierno y para la economía en general. 1,5% fue la inflación del mes pasado, la de mayo, y esto lo podíamos anticipar porque ya la de la ciudad de Buenos Aires había sido de 1,6, y cómo estaba compuesta ese indicador porteño, bueno, daba la pauta de qué podía llegar a pasar con el índice nacional. Decíamos que podía llegar a estar apenitas por debajo, y fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, habías dicho, por ejemplo, la ponderación de la salud de la ciudad de Buenos Aires, que hay muchos más socios de la medicina prepaga que en el interior. Acá tiene mucho peso el índice local. Eso era uno de los indicios, ¿no? Era uno de los indicios, y sobre todo el mayor indicio era la baja suba, que valga la contradicción, la desaceleración fuerte que habían tenido los alimentos en la ciudad de Buenos Aires, que a nivel nacional, el índice nacional, los alimentos tienen una ponderación muchísimo más importante, lo que arrastró también para abajo el índice, amén de que ahora lo vamos a ver en las placas, amén de que además a nivel nacional los aumentos de los alimentos fueron también muy por debajo de lo que registró la ciudad. Si les parece, compartimos las plaquitas con los principales datos de ayer. Bueno, 1,5 la inflación mensual, más allá de que es menor a la inflación del mes anterior, la inflación siempre es para arriba, ¿no? Claro. Siempre son precios que suben. Esto es el acumulado desde enero, 13,3%, si lo comparamos con acumulados de otros años, la verdad. Acumulado del año pasado a esta altura ya estábamos muy por encima de este algoritmo. Del 60% más o menos. Totalmente, así que, bueno, una drástica caída, hay que marcarlo. Y en la comparación interanual estás por debajo del 50%, en 43,5%, porque esto todavía, este número todavía computa mucho el segundo semestre, obviamente, del año pasado, en la que ya la tendencia de la desinflación era realmente muy, muy marcada. Veamos este dato que te contaba hace un rato. Los alimentos son fundamentales en el índice general. Es la división alimentos y bebidas sin alcohol que más pondera, es decir, la que más incide. Casi 30% del índice de inflación es esto. Y mirá lo poco que aumentó alimentos, 0,5%. Eso te permite desinflar básicamente el IPC. ¿Qué hay atrás de esto? Esencialmente hay un componente realmente grande de inflación planchada, de dólar planchado. El dólar quieto es fundamental. Pero también lo que hay es ese nivel de paramos acá después de las subas de marzo. Todavía estamos como digiriendo las subas de marzo, cuando había muchísima incertidumbre por lo que iba a ocurrir con el levantamiento del cepo. Si es que había levantamiento del cepo, había mucha incertidumbre por el dólar, y el dólar pega de lleno en los alimentos, con lo cual tras esa suba que no se terminó de retrotraer, bueno, tenés lo que tenés. Esos aumentos preventivos que hubo el primer día de la cotización de... Bueno, eso sí fueron para atrás. Lo del primer día de la cotización, fuerte del gobierno, con mucha presión del gobierno, ahí sí, esos aumentos sí, pero ya en marzo habían aumentado mucho, ya se habían cubierto en marzo. En el momento de la inestabilidad, cuando todavía no se sabía qué iba a pasar, el acuerdo con el fondo estaba en el... Y el índice en su momento dio 3,7%, o sea, más cerca de 4 que de 1. O sea, realmente había habido ahí un registro fuerte de que podía pasar algo. Bueno, a partir de ahí se quedaron quietos los precios, porque bueno, también hay una realidad de consumo que no convalida. Entonces tenés este indicador. Y este indicador es fundamental para lo que vamos a ver ahora, que ayer sí fue y yo te diría que esta es la noticia más importante de todas, de las que se conoció ayer. Esta es la canasta básica alimentaria. Esta es la que mide la línea de indigencia. Cayó, no es que subió de precio. Ahí sí la flechita, no nos equivocamos, está bien puesta, es para abajo. Los precios de la canasta básica de alimentos cayeron 0,4%. ¿Por qué la categoría general de alimentos no te da para la baja? Porque hay muchos componentes de esa canasta general de alimentos que no son básicos y que no están dentro de la canasta de indigencia. Pero lo que tiene que ver con la canasta de indigencia, bueno, esta es un datazo, y ahora te vamos a explicar por qué. Pero veamos también la canasta total
de alimentos. La canasta, perdón, total, la canasta básica total, que prácticamente no se movió, 0,1%. Y esta canasta es la que mide la pobreza y está obviamente muy sesgada por la canasta anterior, tiene mucho componente de alimento. Entonces, si te bajan 0,4 los alimentos básicos, bueno, también la canasta básica total, que incluye los servicios que están regulados por el gobierno y que el gobierno le sacó mucha presión, bueno, ahí tenés apenas 0,1%. Esto es sin duda para el gobierno la mejor noticia de todas, porque estos son los que miden en definitiva las cifras de pobreza e indigencia. Y obviamente, conocidos los datos, las proyecciones están a la orden del día. Para el último semestre, falta junio, pero se suma entonces diciembre, ya la medición de pobreza da por debajo de 35%. Y esto a pesar de que los salarios empezaron a quedarse quietos. Pero si se movieron levemente por encima de la evolución de la canasta básica total, estás hablando de que va a ir cayendo la pobreza porque tienen más ingresos para poder afrontar esos gastos, que crecen menos. Y también de lo que habla esto es de, también a lo que ayuda mucho es a la recomposición de ingresos de los jubilados. Atención con esto, porque los jubilados están recibiendo hoy el aumento de marzo. Obviamente, cuando llegue el momento de estos meses, los próximos ajustes van a ser muchísimo más bajos, está claro, pero hay un factor en ese sentido que hay esa brecha. Bueno, recomponen un poco el terreno perdido. De todas formas, bueno, no descomprime el nivel bajísimo de las jubilaciones, es un efecto simplemente macroeconómico. Obviamente estamos hablando de, ya lo contábamos con la inflación porteña, el dato más bajo en 5 años. Pero anticipábamos los argumentos del gobierno ayer acá mismo, es el más bajo en 5 años, contemplando pandemia. Que tenía una tremenda distorsión el dato de junio de 2020, que había sido también en esta línea, pero si vos aislás el año de pandemia, que estadísticamente no corresponde hacerlo, pero si uno toma en cuenta esa distorsión y toma en cuenta cómo venía la película, en definitiva, bueno, estás hablando de casi desde 2017. Y es llamativo cuál es el punto de comparación. Otra vez, si aislamos la pandemia, que había toda una distorsión económica por el parate. En 2017 la economía todavía no había entrado en la esterilización de crisis que entró 6 meses después. Con lo cual, bueno, estamos en ese lugar. ¿Dónde terminemos? Bueno. Sí, claro. Y es como dato político es interesante que es justo la elección intermedia de Macri, que es la elección intermedia de Javier Milei, una economía más estable, precios más estables, que en ese momento, ¿te acordás cómo había sido la elección para el oficialismo nacional? Sin duda, en ese momento era una economía que estaba creciendo con una inflación que estaba bajando. De todos modos, también el impacto es muy diferente, digamos, pensándolo como lo estás pensando vos en términos electorales, el impacto ahora incluso es mucho mayor, porque cuando en 2017 venías de una inflación de 40% anual el año anterior, no venías de una carrera que te dejaba al borde. Sí, ahora la caída es muy abrupta. Es realmente muy, muy abrupta, así como lo fue el ajuste, las medidas que se tomaron, pero el dato en ese contexto es mismo dato con una historia realmente completamente diferente. Y otra vez, el mayor dato es la incidencia que va a tener esto en la publicación de pobreza e indigencia, porque se conoce en septiembre, se conoce apenas, y esto es calendario, no es manipulación, y se conoce apenas muy poco antes de las elecciones. En 2017 la pobreza fue el mejor dato de pobreza de décadas, todavía lo sigue siendo, había estado en 25%. Ahora el gobierno va a anunciar 10 puntos por arriba, ¿no? Pero bueno, también viene de un indicador de diciembre de 2023 de 7 puntos más alto de lo que va a ser en septiembre como mínimo. Pero bueno, obviamente el gobierno aplaudiendo como focas, por supuesto, el primero en festejar y elogiar a su ministro de Economía fue el presidente Javier Milei. Lo tenemos por ahí el tuit. Bueno, un abrazo. Ese abrazo creo que fue cuando levantaron el cepo y no hubo nada, no hubo ningún evento disruptivo. El mejor ministro de Economía de la historia por lejos. Bueno, viva la libertad, carajo, con la fotito del ministro. El tuit más interesante, si se quiere, o el que construyó la narrativa de ayer en términos económicos, fue el del propio Caputo,
que obviamente destaca los datos: canasta básica, bueno, inflación minorista 1,5, canasta básica alimentaria menos 0,4, canasta básica total 0,1, sin cepo, corrigiendo precios relativos y con la economía creciendo al 6% anual. Este es el dato, ¿no? Este es el dato. Estos resultados inflacionarios, lo que dice el gobierno, se hicieron corrigiendo todos los problemas que había, y es un argumento que en definitiva lo van a hacer jugar mucho en la campaña, porque vale, si se repitiera este dato, y con esto ya cerramos, si se repitiera un 1,5, de acá, digamos, de acá por los próximos 12 meses, si lo que se dice anualizar el dato, si esta fuera la inflación anual, si se repitiera todo el tiempo el 1,5, la inflación del año sería 19%. Claro. Claramente sigue siendo un indicador alto, veremos si... Pero después de 110. No, digamos, por eso, pasado, claro. Ese es un tema, ¿no? Que tampoco tenemos que acostumbrarnos tanto al espejo retrovisor, sí, para evaluar eventualmente cada uno lo que tenga que evaluar en términos personales, pero en términos de gestión económica no estar mirando todavía de dónde venimos, sino mucho más hacia dónde vamos, que tiene que ser como mínimo una inflación de como mucho 5% anual, que es lo que hoy por hoy tiene más o menos el mundo.